Y llegamos a la segunda parte de función cuadrática. Hoy vamos a aprender sobre las distintas formas de expresar una función cuadrática y vamos a ver algunos ejercicios. ¿Arrancamos? Primero te recuerdo que hay una primera parte de función cuadrática y estaría bueno que antes de ver esta lo veas, así entendés mejor todo lo que vamos a charlar de ahora en adelante. Bueno, ahora sí, las funciones cuadráticas con las que estamos trabajando pueden expresarse de distintas maneras. Esto quiere decir que una función cuadrática puede aparecerte escrita de tres maneras distintas y ser siempre la misma función. Solamente va a estar expresada de una manera distinta, pero van a representar la misma función. ¿Cuáles son esas tres maneras? La primera se llama forma polinómica y es con la que veníamos trabajando hasta ahora. En la forma polinómica, la función cuadrática tiene la forma y o f de x igual a por x cuadrado más bx más c. Son tres términos que se están sumando o restando. En uno la variable x está en el cuadrado, en otro la variable x está elevada a la 1 y después hay un término independiente. Esta es la forma que ya conocemos, pero hay otras dos. La siguiente forma o expresión de la cuadrática se llama forma factorizada. Acordate, es otra manera de expresar una función cuadrática. En esta expresión, lo que vamos a usar como datos para armar la forma son las raíces. La expresión factorizada tiene la forma f de x, o y, que es indistinto, es igual a, la misma a de la versión polinómica, por dos paréntesis. El primer paréntesis va a estar formado por la variable x menos la primera raíz de tu función cuadrática. Y el segundo paréntesis va a estar formado por la variable x menos la segunda raíz de tu función cuadrática. Es decir, para construir esta expresión necesitamos conocer las raíces de la cuadrática. O, si te dan esta expresión, podés extraer de modo muy directo las raíces de tu función. Para los casos que la función cuadrática no tenga raíces, que vimos que podía pasar, esta forma no tiene sentido. Y no te olvides que siempre está bueno tener presente de cada expresión cuáles son los que van a ser datos y dónde están las variables. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la forma factorizada vuelven a aparecer la variable x y la variable y, porque es una función que vincula esas dos variables, y el resto, a, x1 y x2, están representando números fijos, constantes, que en cada ejemplo de función que tengas será algún número en particular. x1 y x2, repitamos, son las raíces, y a es el coeficiente principal de la función, que ya también aparecía en la forma polinómica. Hay una tercera expresión que sirve para representar las cuadráticas y es la forma canónica. En la forma canónica lo que se necesita para poder construirla es el vértice de la función cuadrática. ¿Por qué? Porque la forma canónica tiene la forma y o f de x igual a por x menos x vértice todo el cuadrado más y vértice. Para poder construirla necesitas tener el vértice y necesitas nuevamente a. Una vez que tenés el vértice y a, reemplazás en los lugares que correspondan y te va a quedar armada la función cuadrática en forma canónica. Para asegurarte que esto es lo mismo, siempre podés o distribuir la forma canónica o distribuir la forma factorizada y vas a ver que volvés a la forma polinómica. Esta es una buena manera de quedarnos tranquilos de que son tres maneras distintas que expresan lo mismo. Otra opción es que vos elijas un valor de x al azar, le asignes un valor a la variable x y lo reemplaces en cualquiera de las tres expresiones. Vas a ver que en las tres te da la misma y. ¿Por qué? Porque son tres maneras distintas de expresar una misma función cuadrática. Un último detalle. Tené mucho cuidado con los signos de estas tres formas, sobre todo en la forma factorizada y en la forma canónica. Fíjate que los menos que aparecen son parte de la fórmula. Por lo tanto, cuando reemplaces, ten en cuenta que en la forma factorizada, por ejemplo, los paréntesis se forman con x menos la raíz. Si por lo tanto una raíz fuera, pongamos un ejemplo, menos 1, te quedaría x menos menos 1. El paréntesis va a terminar siendo x más 1, pero eso es porque la raíz era menos 1 y el menos de la raíz con el menos de la fórmula se convirtió en un más. En palabras sencillas, tené mucho cuidado con los signos y respetar los signos que da cada forma. Veamos con más profundidad esto de las expresiones factorizadas y canónicas. ¿Te acordás del ejemplo que vimos en función cuadrática parte 1? Esa función que era f de x igual x cuadrado más 4x menos 5. Bueno,
Ya sabíamos que esa función era una función feliz porque su a era 1. Habíamos averiguado las raíces y las raíces estaban en 1 y en menos 5, es decir, los valores de x donde y era 0 son 1 y menos 5. El vértice estaba en menos 2, menos 9 y la ordenal origen estaba en 0 de x y menos 5 de y. El gráfico se veía más o menos así. ¿Qué podemos hacer? Podemos describir a esta función cuadrática de modo factorizada y de modo canónico. Como ya tenemos todos los datos, esto es muy sencillo, es una cuestión de reemplazar, teniendo cuidado con los signos y reemplazando los lugares correctos. La forma factorizada habíamos dicho que usaba las raíces. La forma factorizada se veía de la siguiente manera: f de x igual a por x menos x1, la primera raíz, por x menos x2, la segunda raíz. Si reemplazamos los valores de las raíces, nos quedaría f de x igual a 1, que es la a, por x menos 1, que es la primera raíz, por x menos 5, que es la segunda raíz. Fíjate, estate atento al tema de los signos. Un pasito más para que nos quede bien acomodada y la función nos queda f de x igual 1 por x menos 1 por x más 5. Tenemos la forma factorizada de esta función cuadrática. Respecto a la forma canónica, el método es el mismo, solo que hay que reemplazar los datos en la expresión canónica. La expresión canónica era f de x igual a la misma de siempre por x menos el valor de x vértice, todo eso al cuadrado, más y vértice. Pongamos los números en su lugar, a es 1, x vértice es menos 2 y y vértice es menos 9. Entonces nos queda f de x es igual a 1 por x menos 2, eso al cuadrado, más menos 9, que es lo mismo que decir menos 9. Finalmente, la forma canónica es f de x igual 1 por x más 2 al cuadrado menos 9. Estate atento a un par de cuestiones. Si la fórmula tiene un menos propio, lo que ocurre es que cuando, además del menos de la fórmula, las raíces o el vértice también tienen un menos, eso se convierte en un más. Por eso, muchas veces, lo que originalmente en la fórmula era un menos, quedó en un más. Por otro lado, si la fórmula tiene un más, por ejemplo, el y vértice está sumando en la forma canónica, ese signo se puede ver alternado directamente por el y vértice. Si el y vértice es positivo, va a quedar con más, y si el y vértice es negativo, se va a convertir en menos. Ten mucho cuidado con los signos, que es donde suele estar el error. Y un último detalle: la forma factorizada y la forma canónica son dos maneras alternativas de escribir la misma función polinómica cuadrática que teníamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquiera de esas tres fórmulas representa la misma función. Su gráfico es ese mismo gráfico que ya tenemos dibujado. Y en cualquiera de esas tres funciones, si yo elijo un valor de x al azar y lo reemplazo, la y respectiva para esa x me da la misma, porque son la misma función escrita de tres maneras diferentes. Conocer las tres expresiones que tiene la función cuadrática es muy útil a la hora de tener que construir funciones cuadráticas a partir de distintos datos que te da un ejercicio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace? Vamos de a poco. Lo primero es que para construir una función cuadrática te conviene elegir la expresión polinómica, factorizada o canónica más útil para los datos que te da el problema. Por lo tanto, lee atentamente el problema, fíjate qué información te está dando y en base a eso elegí si vas a construir la cuadrática en forma polinómica, en forma factorizada o en forma canónica. Otro dato más o otro consejo más a la hora de crear funciones: siempre trata de traducir qué información concreta te está aportando cada uno de los datos que da el ejercicio. Es decir, ahora vamos a ver esto en ejemplos, pero por ahora fíjate de traducir cada dato a qué significa matemáticamente eso para la cuadrática para después poder usarlo de la mejor manera posible. No te preocupes, por ahí por ahora parece un trabalenguas, pero en cuanto veamos ejemplos concretos se va a entender mucho mejor. Veamos un ejemplo, un ejercicio. Nos dice: crear una función cuadrática cuyas raíces sean x igual menos 2 y x igual 6, sabiendo que tiene un máximo de 8. Léelo la cantidad de veces que necesites para tratar de entender qué información te están dando. Primero, es una función cuadrática. Segundo, nos dieron las raíces. Una está en menos 2 y otra está en 6. Y por último, nos dicen que tiene un máximo de 8. Ya vamos a charlar sobre qué significa eso. Para empezar, si sabemos dónde están las raíces, si sabemos que una raíz está en menos 2 y otra raíz está en 6, también sabemos dónde está el x vértice.
Acordate que el valor de x del vértice siempre está entre la mitad de dos puntos simétricos. Y las raíces son dos puntos simétricos, o sea que el vértice tiene que estar en la mitad entre ellas. La fórmula que habíamos visto para calcular x vértice era sumar dos puntos simétricos, por ejemplo las raíces, y dividirlo por 2, para ver qué valor de x está en la mitad. Si sumamos menos 2 más 6, que son nuestras dos raíces, y la dividimos por 2, nos da 2. ¿Qué quiere decir esto? Que x vértice está en 2. Pero además nos decían que nuestra función tiene un máximo de 8. Si pensamos en la cuadrática como una función que es una parábola y que tiene o un máximo o un mínimo, acá nos están aclarando que la cuadrática tiene un máximo y que ese máximo es 8. Es decir, te están dando el vértice, te están diciendo hasta qué valor de y va a llegar tu función. Por lo tanto, en limpio ya tenemos las coordenadas del vértice completo. El vértice de esta cuadrática que tenemos que construir está en 2, 8. A mí siempre me ayuda volcar toda la información en un gráfico esquemático aproximado para ir entendiendo de qué función cuadrática me están hablando y después poder crear su expresión. Entonces, en este caso, podemos marcar las dos raíces, una en menos 2 y otra en 6, y podemos marcar aproximadamente el vértice en 2 de x y 8 de y. Y así nos queda la cuadrática. Es una función triste, ya sabemos sus raíces y ya sabemos su vértice. Ahora es hora de averiguar la expresión de esta cuadrática. En este caso podríamos elegir construirla desde la forma canónica o desde la forma factorizada, porque los datos que tenemos nos van a permitir rápidamente completar una de esas dos expresiones. La que no te conviene elegir es la expresión polinómica. Fíjate qué pasa si elegimos la forma factorizada. Recordemos que la forma factorizada era y igual a por x menos la primera raíz por x menos la segunda. Entonces, las raíces ya las tenemos, solamente hay que ponerlas en el lugar correcto. Y la función ya tendría la forma y igual a por x menos menos 2, que es la primera raíz, por x menos 6, que es la segunda. Es decir, por ahora nuestra expresión ya va tomando forma y es y igual a por x más 2 por x menos 6. ¿Qué nos falta para terminar de construir esta función cuadrática? Nos falta la a, que es el único dato fijo que todavía no tenemos. No te olvides que la x y la y son variables, por lo tanto no es que tenés que averiguar una x y una y, sino que tu expresión tiene que quedar armada con x como x y con y como y. Ahora, ¿cómo averiguamos a? En general, para averiguar a de la cuadrática, necesitas usar un punto que tengas como dato en el ejercicio y que te permita despejar a. En este caso, el punto que tenemos como dato y que todavía no usamos es el vértice. Nosotros sabemos el vértice de esta cuadrática y el vértice es un punto, un valor en x y su respectiva imagen. Entonces lo que voy a hacer para averiguar a es reemplazar en mi fórmula por ese punto que tengo como dato. Saber que en el momento en que a la variable x la reemplace por 2, la variable y vale 8. Fíjate lo que nos va a quedar. Y reemplazada por 8 es igual a por 2 más 2 por 2 menos 6, porque las x las reemplacé por 2. Usé el punto. Y ahí tu única incógnita es a. Nos queda 8 es igual a por 4 por menos 4. 8 es igual entonces a por menos 16. El menos 16 pasa dividiendo y a nos queda 8 dividido menos 16, que es como decir menos un medio. Ya tenemos a, que era lo único que nos faltaba para completar la expresión. Entonces ahora podemos armar nuestra función cuadrática en forma factorizada. Tu función es f de x igual menos un medio por x más 2 por x menos 6. Y ya lo resolvimos. Si por algún motivo querés la forma polinómica, no hay ningún problema. Simplemente distribuís todas las multiplicaciones que tenés ahí y te va a quedar esta misma cuadrática expresada en forma polinómica. ¿Viste que no era tan grave? ¿Vemos otro ejemplo? Veamos un ejemplo más para terminar de reforzar todo lo que venimos charlando. En este caso, el ejercicio dice: crear una función cuadrática cuyo conjunto de negatividad sea menos 4,2 y su conjunto de imagen sea menos 3 incluido a más infinito. Como veníamos diciendo, hay que tratar de extraer qué significa cada uno de estos datos para una cuadrática, de sacar en limpio la información que contienen, para después ver qué información concreta tenemos de la cuadrática, elegir la mejor expresión según esos datos y poder finalmente construirla. Si nos dicen que el conjunto de negatividad va de menos 4 hasta 2, lo que nos están diciendo es que las raíces son menos 4 y 2. Acuérdate que las funciones cuadráticas son parábolas y por lo tanto, siempre que
nos dan un punto donde deja de ser negativa o donde deja de ser positiva, lo que nos están dando es el punto en donde la función corta el eje X, o sea, la raíz. Si la negatividad va entre menos 4 y 2, menos 4 y 2 son las raíces y además también queda claro que la función tiene que ser una carita feliz. Es la única manera de que esta sea la negatividad. Por otro lado, nos dicen que la imagen va de menos 3 a más infinito. ¿Qué está contenido ahí? Claro, si la imagen va de menos 3 a más infinito, entonces menos 3 es el valor más chiquito que van a tomar las I's. O sea que menos 3 es I vértice. De nuevo, tenemos un montón de información contenida. Y si la usamos bien, vamos a poder hacer un buen esquema de esta cuadrática y después crear su expresión. Aprovechamos que tenemos las raíces y calculamos X vértice. Nuevamente, el X vértice va a estar en el promedio entre las raíces. Sumamos la raíz 1 más la raíz 2 y dividimos por 2 y nos va a dar el valor que está en la mitad entre ellas y por lo tanto el X vértice. Menos 4 más 2 dividido todo eso por 2 termina dando menos 1. Esto quiere decir que las coordenadas del vértice son menos 1 en X y ya sabíamos que era menos 3 en Y. Armamos un esquemita para entender toda la información, marcamos las dos raíces, marcamos el vértice y ya tenemos una idea de cómo es la función cuadrática que tenemos que construir. En este caso, para que no sea igual que la anterior, la vamos a construir desde la expresión canónica y no desde la expresión factorizada. Nos escribimos la expresión canónica para recordar todo lo que necesitamos. La expresión canónica era y o f de x igual a por x menos x vértice, todo al cuadrado, más y vértice. Vamos reemplazando con los datos que ya tenemos. El vértice lo tenemos completo, así que en el lugar de x vértice ponemos menos 1 y en el lugar de y vértice ponemos menos 3. Por ahora tenemos f de x igual a por x más 1, todo al cuadrado, menos 3. ¿Quién nos falta? Nos falta a. Ya dijimos que para averiguar a, para poder saber cuánto vale este valor, necesitamos algún punto por el que pase la función. En este caso, como el vértice ya lo usamos, el punto que vamos a usar es alguna de las dos raíces que tenemos. Podemos usar 2, 0, que es una de las raíces, o menos 4, 0, que es la otra. Es indistinto. ¿Qué hacemos con esa raíz? La reemplazamos en x y en y a la vez. Sabemos que en la cuadrática todavía no sabemos cuánto es a, pero sí que en el momento en que la variable x vale menos 4, la variable y vale 0. Cuando reemplazamos, nos queda 0 es igual a por menos 4 más 1, todo al cuadrado, menos 3. Fíjate que la única incógnita que tenemos ahora es a. Vamos despejando. Paso el 3 sumando para el otro lado, así me queda 3 es igual a por menos 3, que viene de menos 4 más 1, al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9, entonces nos quedó 3 es igual a por 9, por lo tanto a es un tercio. Una vez que tenemos a, volvemos a nuestra expresión canónica, reemplazamos en a un tercio y ya tenemos el x vértice, o sea, ya sabíamos que x vértice era menos 1 y y vértice era menos 3 y ya tenemos la forma completa. ¿Cómo nos quedó la cuadrática? F de x o y es igual a un tercio por x más 1 todo al cuadrado menos 3. Nuevamente, si querés, podés desarrollar toda esa expresión y vas a llegar a la forma polinómica. Eso solo si te lo piden. Si no, ya está. Conseguiste tu función cuadrática expresada en forma canónica y terminaste el ejercicio. Ahora sí, terminamos con nuestro segundo video de función cuadrática. Cada vez estamos aprendiendo más cosas sobre esta función. Si necesitas, volvé a verlo. Por ahí puedes pausar y hacer los ejercicios vos, a ver si te salen y después corroborar la respuesta. Date tiempo, revisa todo, que vas a ver que pasito a pasito vas a ir entendiendo la función cuadrática. Nos vemos la próxima.